Vamos a realizar en el vídeo de estos tres determinantes y hallar su resultado. Si no sabéis hacerlo, voy a hacer una breve explicación, no me voy a entretener mucho, pero voy a hacer una breve explicación de cómo se haría. Voy a poner un determinante. En este caso voy a poner este de aquí, A, B, C y D, por el cual, para resolverlo, tenemos que fijarnos que tenemos columnas y filas. O filas, sí, de esta manera. Columnas y filas. Lo único que hay que hacer es, para resolver este de aquí, que es muy sencillo, porque solo son, en este caso son 4 letras, o aquí serían 4 números, lo único que hay que hacer es coger el primer elemento de la primera fila, primera columna, es decir, A, y lo multiplicamos por el de la segunda fila, segunda columna, en este caso es D, y le tenemos que restar, ahora sí, cambiamos de columna y cogemos B por C, es decir, A por D menos B por C, ¿no? B por C. Así se calcularía un determinante de estos tan básicos. Si nos vamos a estos más complicados, pues es más de lo mismo. Un poquitín más complicado, pero más de lo mismo. ¿Vale? Pues para calcular este determinante, que tendría 3 columnas y 3 filas, en este caso sería multiplicar esta diagonal, ¿vale? Y cuando tengamos esta diagonal, nos quedan dos diagonales, no, nos queda una diagonal y otra diagonal solas, ¿no? Pues entonces tendríamos que sumarle el producto de esta diagonal por el término que se nos queda solo en el otro lado, en este caso es este, y después la diagonal que se nos queda sola a la izquierda, multiplicada por el término que se nos queda solo arriba. Vamos a ver lo que es muy sencillo, sería primero A por E por I, A por E por I, más diagonal hacia la derecha, B por F, B por F, y por el que estaba solo del otro lado, por G, más D por H, y por el que estaba solo, por D. O sea, D por H por E. No, por C. Por C. Ya esto, no hemos terminado, le tenemos que restar todo el conjunto siguiente. Lo coloco por aquí abajo, ¿vale? El símbolo de resta y el conjunto siguiente entre paréntesis. Que sería, aquí lo tenemos otra vez, pues lo único que habría que hacer es, hemos hecho la diagonal del principio, estaba aquí y la larga, comenzando desde la primera fila, primera columna, pues ahora vamos a la primera fila, tercera columna, y lo único que hay que hacer es coger y hacer otra diagonal. La otra diagonal que nos faltaba. Multiplicamos. Le hemos puesto el menos a todo esto, y ahora ponemos entre paréntesis la otra diagonal. C por E por G, P por E por G, más H por F por el que estaba solo en el otro lado, H por F por el que estaba solo, que es A, más esta diagonal que estaba a este lado, más la otra diagonal D por B por el que estaba solo, en este lado, por I. Y el resultado que dé, pues sería el resultado de ese ejercicio. Una vez que tenemos esto, lo voy a poner a práctica, que es muy sencillo. Como bien podemos saber, ahora vamos a la práctica. Tenemos este de 2 filas y 2 columnas, determinante, pues lo único que hay que hacer es lo que hemos dicho, 3 por 4, esta diagonal, 3 por 4, y le tenemos que restar la otra diagonal, 2 por 8, menos 2 por 8. Y el resultado que nos dé sería el determinante, el resultado del determinante. En este caso sería 3 por 4, que son 12, menos 2 por 8, que son 16. 16. Esto es lo más simple de determinantes. 12 menos 16, pues menos 4. Resultado del determinante, menos 4. Vamos con el siguiente. Esto, a base de ejercicios, se hace fácil. Este es el 3 por 3, ¿no? Tenemos 3 filas, 3 columnas, pues lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar primero la diagonal grande, esta diagonal de aquí, que sería menos 2 por menos 1 por 6. Tendríamos menos 2 por menos 1 por 6, como son productos, recomendable llevar paréntesis, le tenemos que sumar. Hemos hecho esto de aquí, hemos hecho esto de aquí, pues vamos a coger ahora el 1 por el 0 que está sobrando, este por el del fondo. Es decir, más 1 por 0 por el 0 que estaba aquí, más, ahora lo siguiente, tenemos la otra diagonal, que sería 5 por 2, y por el que estaba solo aquí en este lado, 3, es decir, 5, bueno, en este caso es menos 2, por 3. Vale, pues tenemos lo primero. Y ahora vamos con lo segundo, que sería hacer lo mismo, pero desde la otra diagonal, desde esta de aquí. Entonces le tenemos que restar, voy a poner aquí el menos, y vamos a poner entre paréntesis lo siguiente. Sería 3 por 1 por 0, 3 por menos 1 por 0. Le tenemos que sumar
3 por menos 1 por 0. Ahora, esta de aquí, esta diagonal y esta diagonal, pues vamos a empezar por esta. Menos 2 por 0 por menos 2. Menos 2 por 0 por menos 2. Más. Hemos hecho esta. Nos falta esta, 5 por 1 por el que está al fondo. 6. 5 por 1 por 6. Todo esto entre paréntesis. Y ahora el resultado sería, pues, operar. Menos 2 por menos 1. 2. 2 por 6. 12. Es decir, aquí tenemos un 12. Más. Mira, esto es 1 por 0 por 0. 0. Y aquí tenemos 5 por menos 2. Menos 10. Menos 10 por 3. Menos 30. Es decir, aquí tenemos un menos 30. Y ahora tenemos que poner este menos, que afecta a todo el paréntesis. Sería menos lo que hay en el paréntesis. Mira, esto sería 3 por menos 1 por 0. 0. Más menos 2 por menos 2 por 0. 0. Más 5 por 6 por 1. 30. El resultado sería 12 menos 30 menos 30. Es decir, 12 menos 30 menos 30, que sería lo mismo que menos 30 menos 60, ¿no? Pues tenemos 12 menos 60. Esto da lo mismo que 12 menos 60 menos 48. Sería lo mismo que 60 menos 12, pero con el menos grande. Y tendríamos aquí el resultado del segundo determinante. Vamos con el tercero. Este sería nuestro último caso. Como no hay ceros, va a ser un poquitín más complicado de operar. Pero va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener que realizar la misma operación. Sería 1 por 5 por 3, la diagonal aquí, más 4 por 1 por el que está al otro lado, ¿vale? Tenemos esta diagonal, la que tenemos aquí por el que está solo en este lado, sería 4 por 1 por menos 1, más esta diagonal de aquí, 2 por menos 2 por menos 1. 2 por menos 2 por menos 1. Y ahora ya hemos terminado. Pues le tenemos que poner un menos y abrimos paréntesis. Ahora, al abrir paréntesis tenemos la otra diagonal. Menos 1 por 5 por menos 1, es decir, menos 1 por 5 por menos 1, más. Tenemos aquí, pues vamos aquí arriba. 4 por 2, por 3, da igual el orden, que vayamos a esta diagonal o a esta de aquí abajo. 4 por 2 por el que está solo, 4 por 2 por el que está aquí solo, por 3, más. Hemos cogido esta, pues vamos a esta. Menos 2 por 1 por el que está solo. Es decir, más menos 2 por 1, menos 2 por 1 por el que está solo, es decir, 1. Cerramos paréntesis y operamos. 1 por 5 por 3, estos son 15. Más 4 por 1 por menos 1, menos 4. Por lo cual, este más se convierte en un menos y tenemos aquí un 4, menos 4. Más lo que tenemos aquí, 2 por menos 2 por menos 1. Mira, menos por menos es más, 2 por 1 es 2. Es decir, esto de aquí da 2, esto de aquí es 2, por lo cual 2 por 2 son 4. 4. Y ahora menos y el paréntesis. Menos 1 por menos 1, 1. Y por 5, 5. Más 4 por 2 son 8. Y 8 por 3, vamos a poner que aquí es 8 por si no lo vemos, 8. Y 8 por 3 son 24. Más menos 2 por 1 por 1, multiplicar por 1 no se hace nada, por lo cual tenemos aquí un menos 2. Menos 2. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es, mira, 4 menos 4 es 0, 15 menos 5 más 24 menos 2. Mira, 5 menos 2 es 3, y 5 menos 2 es 3, y 3 más 24 es lo mismo que 27, es decir, 27. Con lo cual esto nos va a quedar un número negativo y en este caso va a ser menos 12, ¿no? 15 menos 27 menos 12, el resultado del determinante.